La idea de hacer una clase de hipertensión en consultorio no es ir a cualquier cosa profunda de hipertensión, sino las bases. Con este power que he sacado de la guía de la AFA, ahí está, de la guía, perdón, de la SAC de ahora de 2025, y poder tenerla también a mano para los conceptos más importantes. De cualquier forma, esta clase la preparamos con Fede porque yo tampoco hago consultorio, entonces la idea es aprovechar la clase en consultorio y sacarnos las dudas. Entonces, Yo te pago consultorio, pero ya caso pero ya da igual, pero es jefe de residente, así que por descarte tiene que tener más experiencia. Entonces, estos son los valores que se toman y la clasificación dentro de los parámetros de la normalidad y la no normalidad, siendo nivel uno hasta 159 de sistólica y 90-99 de diastólica, tipo 2 mayor o igual a 160, mayor o igual a 100, y ya antes había un nivel 3 que claramente ya lo sacaron de las guías y se toma la hipertensión sistólica aislada mayor o igual a 140 con una diastólica menor a 90. ¿Cómo? Los objetivos que tiene la guía es, por un lado, poder detectar y confirmar la presencia de hipertensión arterial, establecer, y tal vez uno de los puntos más importantes, el riesgo cardiovascular global que tiene el paciente, poder identificar alguna causa secundaria si así lo hubiese, y por último, determinar el daño de órgano blanco. Esas son las cuatro cosas que tienen que tener en la cabeza cuando llega el paciente con hipertensión. Todos los pacientes. En general, el screening se recomienda siempre a todos los adultos mayores de 40 años o antes, en los que tienen un riesgo cardiovascular elevado, que ya vamos a ver quiénes son. En cuanto al diagnóstico, hay como tres formas o tres pilares para detectar la hipertensión arterial. La de arriba es la presión arterial en consultorio, que es la que se hace siempre, pero que van a ver que es un método de screening que no es el ideal en muchos de los pacientes, porque existen otros fenotipos que ya conocen, como la hipertensión oculta o la hipertensión de guardapolvo blanco, que yo no los voy a poder detectar adecuadamente con este método. Y después tenemos lo que es el mapa y lo que es la medición de la presión arterial ambulatoria, que son dos métodos distintos, son distintos dispositivos que ahora los vamos a ver y son mucho más útiles. Dos palabras con respecto a la atención arterial en consultorio, que es obvio algo que siempre tenemos que hacer, pero no siempre nos vamos a quedar solo con esto. Hay que saber que es poco reproducible, tiene mucho menos valor pronóstico por esto de los fenotipos que venimos hablando, muy sujeto a sesgo, pero sí nos sirve para un screening masivo inicial, nos sirve como para un primer pantallazo de los pacientes que yo voy viendo y poder identificarlos, pero casi siempre van a requerir otro método para poder confirmar al respecto. Si nosotros tenemos duda, ustedes saben que podemos usar el tensiómetro con el estetoscopio, que es probablemente de lo menos sensible que hay a la hora de tomar la tensión arterial, y hoy en día los tensiómetros digitales son mucho más específicos y mucho menos sujetos a sesgos e interpretación propia del ser humano. Esta es la página que te pone la guía, que si entran a este link te saltan todos los dispositivos que están validados y los que tienen acá como listoncito son como los que recomiendan fuertemente, pero todos estos son los que están validados, sobre todo porque hay muchos pacientes que son dispositivos que no es que son tan caros, se los pueden comprar y si tienen que recomendar alguno, estos son los que están validados por la sociedad y por las guías europeas. En cuanto a las condiciones para tomar la presión, tal vez son cosas muy básicas, pero que siempre hay que tener en cuenta. Siempre el paciente va a venir en una determinada condición, siempre hay que asegurarse que no haya fumado la media hora antes, por sobre todo. Las comidas, que no haya hecho ejercicio, siempre buscar un lugar de paz y tranquilidad y que esté con una descarga simpática que le esté elevando la presión al paciente. Que el lugar sea tranquilo, una temperatura agradable, no un lío todo en el medio porque lo va a alterar. Vejiga vacía y siempre vamos a buscar que él esté bien sentado con, como está el paciente acá, con la espalda apoyada sobre el respaldo, las piernas sin cruzarlas, con el brazo más o menos a la altura del corazón y obviamente el brazalete que tiene que ser adecuado a la medida porque si no los valores de TA también pueden estar alterados, que sea la medida adecuada. Y obviamente siguiendo el recorrido de las venas del brazo, la manguera, o sea, Claro, ¿no? y la mano. Y la mano pronada. Eh, bueno, Es un error muy común. O sea, sí, siempre ponen como que la mano hacia arriba arriba, y tiene que ir pronada. pero así es para abajo para poner la activación del bíceps. Y el error más común de todos es dejar la ropa puesta. Tienen que Sí. sacar, si le ajusta, o sea, no si lo suben, no tienen que ajustarle para nada, tiene que estar flojo como si fuese una remera. Y si apenas le ajusta algo, se lo saca y ni hablar, nunca le ponen sobre la ropa. Sobre la ropa nunca, puede tener una medición y en base a eso toman decisiones. Entonces no puedes hacer eso.
No puedes hacerlo mal. En general buscamos tomar siempre 3 veces la TA. En una primera consulta vamos a hacer de los dos brazos y si hay mucha disparidad vamos a tomar el brazo con mayor TA y vamos a hacer un promedio de los tres valores y nos vamos a quedar con ese promedio y en los ancianos y diabéticos siempre hay que hacerlo de pie para buscar signos de disautonomía. ¿Sí? Eh, y bueno, esto es lo que le gusta decir a Pato siempre, que no tiene que estar hablando durante las mediciones del paciente. Claro, buscarles hipotensión ortostática a los que puedan tener disfunción autonómica y lo que dice ahí en miembros inferiores en niños y adolescentes para buscar que no tengan Fuerza constipación fluida aórtica. aórtica. No sé si algo más quiero En la agregar primera algo. consulta, no hace falta Sí, buscarlo sí. todo el tiempo. Con pusiste la técnica de con la auscultatoria también. No. Bueno, como aclaraciones para la técnica auscultatoria, es lo mismo que como está ahí el paciente, lo único que nosotros vamos a usar el estetoscopio para poder escucharlo y ustedes pueden tomar el pulso para sentir hasta dónde se corta y esa fase sistólica, que a veces los ruidos no se escuchan bien y que el esteto nunca va adentro No, adentro. del manguito, sino que el manguito tiene que estar lo suficientemente alto, acomodado para que nosotros podamos apoyar bien Otra vez en el dedo del codo. El pie del codo. el estetoscopio en el pie. Eh, También el tamaño, bueno, sí, el tamaño tiene que ser el adecuado para el paciente. Acá al final no tenemos variedad de tamaños, pero pero sí está bueno que si es una persona hiperflaca, usar un más chico y en los obesos no un tallón tan. sí. Y considerar que en casos ideales no nos quedamos con la toma de la primera consulta, sino que siempre hay que confirmarlo en nuestra consulta a la otra semana idealmente. Bueno, con respecto al mapa, es lo que se hace acá en el consultorio de ergometría. Estos son algunos datos nada más para tener en cuenta. Sí es un método que da un mayor valor pronóstico y es superior sobre todo a la presión de consultorio en cuanto a identificar posible daño de órgano blanco y la mortalidad cardiovascular, pero no es que reemplace el consultorio, es un complemento para poder evaluar al paciente en ambulatorio. Van a ver que las guías dicen mucho que sirven valores limítrofes de TA y sí lo que tiene es que está bueno porque te da el dato de las 24 horas, la diurna y la nocturna, pero no todos los pacientes toleran un mapa. Digamos, cada 20 minutos está insuflando, tiene que poner las manos en jarrón, como es bastante molesto a la hora de hacer la evaluación, pero es uno de los métodos que más se usan. Estos son los valores que tiene el mapa, que cambian un poco con respecto a los del consultorio. Creo que lo importante no es sabérselo de memoria, sino tener en cuenta que cambia la presión diurna de la nocturna de sus objetivos. Y lo que sí hay que tener en cuenta siempre en los mapas es los patrones que nos van a venir en el informe. Que tenemos dentro de los patrones el patrón non-dipper, que es el más básico, que es este de acá, que es cuando la presión arterial por la noche cae menos del 10%. El dipper, que es cuando cae entre 10 y 20%, el dipper extremo cuando la TA cae más de 20% y el dipper invertido cuando la TA aumenta, que todos estos patrones están asociados ¿Saben cuál es el normal? con mayor riesgo cardiovascular. El dipper es normal, claro. Es lo Claro, que uno espera, el dipper es porque baja el tono normal. simpático o el tono parasimpático. Non-dipper cae poco, el dipper extremo demasiado y el invertido creo que es el que peor da, no sé si es pronóstico, pero es como el que se asocia más riesgo y más. Sí. Eh, Es mejor predictor para daño de órgano blanco posterior y exacto. ¿sabes? Eh, Bueno, lo otro importante cuando un paciente le cae con un mapa, además de ver estos patrones, es ver si el estudio es válido o no, y siempre va a ser válido cuando tenga un 70% de las lecturas satisfactorias en las 24 horas del día y que tenga al menos un registro válido por hora. Y lo que van a ver siempre, estas son las hojas que tenemos acá al lado en la parte de ergometría y mapa, donde te marca las lecturas totales, la carga de porcentaje que se tomó de PA, en este caso diurnas 76% y 100% de nocturnas correctas, en 24 horas despierto y dormido el paciente, y acá te va a poner todos los valores de TA que tiene, donde algunos pueden nada, descartar o no. Esto lo van a ver ahora ustedes cuando estén rotando en Ergo, van a ver que van a empezar a informar los mapas, pero esto es básicamente con lo que se van a encontrar. Bueno, no sé hasta acá si querés. Bien, bueno. Entonces uno la- tiene lo que es la presión arterial clásica, ¿no? Que uno va al paciente al consultorio, le mide
2 ocasiones, o sea, le hace 3 mediciones en total. Descarta la primera porque la primera, por lo general se dice que es reactiva, ¿no? El paciente viene hablando, caminando, o digamos, haciendo cosas, le tomas la presión y la tiene un valor. Y por lo general en las tomas posteriores tiende a descender el valor. Por fenómenos de la arteria del brazo, lo que sea, pero también porque el paciente se va tranquilizando. Entonces, por regla general se descarta el valor. Toma los otros 2 valores. Y te viene, por ejemplo, que es hipertenso. Y lo tomas de vuelta y también es hipertenso. Bueno, entonces lo metes ahí en el cuadrante que es hipertensión. Pero el paciente puede tener valores elevados por el hecho de que la consulta en sí le genera nervios en todas las consultas, y eso es lo que nosotros llamamos hipertensión guardapolar. O puede tener presiones valores, o sea, valores normales en la consulta, y después en un mapa, por ejemplo, tener hipertensión. Eso es hipertensión oculta. O ser un real normotenso, que tiene valores normales en la casa como en la consulta. ¿Está bien? Entonces, es importante tener en cuenta que existen esos 3 tipos de pacientes. Sí, Ahora vamos a ver un poco cada uno. O sea, la idea en está realidad es bien. no andar en eso, sino que tenerlo en la cabeza. Claro, Los que tienen guardapolvo blanco, por lo general les dices, listo, no tiene presión alta. Pero se sabe que a largo plazo su paciente tiene a desarrollar más presión. claro. Más Los riesgo de hipertensos, infarto. bueno, ya está, sale hipertenso y vas a tratarlo con todo lo que implica. Y los hipertensos ocultos son los que vos querés ir a descartar cuando lo sospechás, cuando el paciente te cuenta clínica, o sea, ves daño órgano blanco, Sí. pero con TA normal en el consultorio, lo cierra, hay que ir a buscarlo. Tiene mucho riesgo, O tiene ves SAO, tiene recontra cosas y obesa, no es hipertenso y te llama la atención. claro, recontra obeso, con TA normal, pero con daño y claramente tienes que ir a buscarlo. Entonces vas y le pedís un mapa. Hasta que descartas todo y decís que es normotenso. Pero bueno, son esos 4 tipos. Gonzalo, Eh, ¿bien bueno, claro? y esto es un poco lo que te recomienda la guía, sobre todo en qué momento sospechar o poder usar un mapa o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, en donde en la primera visita en general se toman todos los valores de TA. Obviamente los hipertensos, los que ya tienen valores sumamente elevados de TA, ya los podés considerar como hipertensos, salvo que consideres que pueda ser algo reactivo y quieras descartarlo con otro método en los normales controles anuales, pero sí en los limítrofes. Lo que te plantea es que la segunda consulta continúa con estos valores limítrofes de TA entre los valores límites y nivel 1, sí hacer un mapa o un domiciliario para poder evidenciar si el paciente no tiene un guardapolvo blanco o una hipertensión oculta en caso que tengas una alta sospecha. Pero bueno, siempre tener en cuenta esto, que la guía te recomienda hacerlo en general a partir de la segunda visita, indicarlo. No sé, Fede, si algo más O solo que, fíjense que nuestra sociedad le puso presión arterial limítrofe, pero otras sociedades ponen presión arterial límite alto. claro, O normal alta. normal elevada. O sea, como que ya en realidad estás pisando un gris que querés salir de ahí. Y lo ideal sería que vaya a la parte de viso normal, con ejercicio, dieta, reducción de sodio y todas las cosas. Entonces son pacientes que uno tiene que estar muy atrás, muy en la mira, estratificarlos bien, porque va a querer o que tenga menos presión o que no sume factor cardiovascular sobre esa presión. Fíjense que igual es bastante permisivo porque lo tomás de vuelta y después por último le pones un mapa MPA para no multiplicar entre. Vale. Bueno, en cuanto al monitoreo domiciliario de la presión arterial, la verdad es que es uno de los mejores métodos, por lo que estuvimos viendo, lo que estuve leyendo, porque se basa en protocolizarlo, educar al paciente, enseñarle cómo tomarse la presión y que él en su propia casa, en determinados momentos del día, al menos 2 veces por día, se pueda hacer sus propias mediciones de presión arterial y con eso, por un lado, evita todo lo que es tener el mapa por la noche cuando el paciente no quiere tenerlo y por otro lado permite que el entorno sea adecuado. Entonces uno le enseña que tiene que estar tranquilo, sentarse en la casa en un determinado momento del día, tomarse la presión 2 o 3 veces, descartando siempre la primera, entonces se puede protocolizar. Lo tenés 7 días tomándose la presión, que en total van a ser 15 16 lecturas, y con eso vas a poder también tener un buen monitoreo de lo que es la TA con bastante fidedigno. Eso en cuanto a lo que es el monitoreo domiciliario. Que a veces una tablita del paciente que muchas veces viene impresa, la tenés en el consultorio, tenés una plantilla de 7 días, que en cada día que se la tome 2 veces, quizá 3, pero puede ser 2 veces. Le das todas las medidas higiénico-estéticas, que anote todo, que también anote la frecuencia, puede ser importante, y que anote también, por ejemplo, que se tome la presión cuando tiene síntomas, cefalea, náuseas, mareos o cosas así, y también se lo toman.
Y nosotros después vamos y hacemos el cálculo a mano. O con inteligencia artificial puedes sacar una foto y te hace el cálculo solo. Es importante eso, decirle que la anote. Sí, Después te lo de olvido. ahí te lo tomas. Sí, como te digo, no, normal. Pero, ¿dónde está anotado? No, no, pero está bien. Y vos no sabés qué valores. Fíjate. La tomé y la anoté. Y los valores de corte son iguales a las de la hipertensión diurna del mapa. Y tiene sentido, porque van a ser solo valores diurnos. Y acuérdense que son 125, 85. Esos valores hasta quedan afinados. ¿Cómo? A ver, entonces, Claro, vamos a ver las metas. Cortes diferentes. Esto es de 16 años o 80. Sí, hasta 79 y después medio que cambia todo. Bueno, estas son un poco las diferencias que tiene cada uno, que bueno, son un poco evidentes, pero obviamente la presión ambulatoria está disponible en todos lados y la mayoría de los estudios se hacen con eso. En cambio, el mapa te puede evaluar la presión nocturna y la domiciliaria hay más variabilidad a mediano y largo plazo y es muy bajo costo con muy buena adherencia porque hace que el paciente se haga cargo de sus valores de presión. Entonces, al involucrar al paciente, obviamente, hay mejor adherencia a la medicación y demás. Y bueno, las limitaciones es obviamente el coste elevado del mapa de tener un dispositivo. Y en cuanto a la domiciliaria, lo más importante es que las mediciones son únicamente en reposo y no puedes evaluar la nocturna. En cuanto al seguimiento clínico, las guías te recomiendan si la presión está controlada en los pacientes de bajo riesgo cardiovascular cada 6 meses y si son de alto riesgo cada 3 meses. Y en las presiones no controladas, te recomienda, si está dentro de la hipertensión nivel 1 seguimiento cada 2 o 3 meses, y si está arriba de 160 cada 15 a 30 días. Eh, 02 está medio, la chica está medio desorientada. Oh. Sí, bueno, esto, anamnesis, lo de siempre, buscar cosas de hipertensión secundaria, entonces descartar que no tenga sudoración, palpitaciones, cosas que te van a empezar en un cromocitoma, los hábitos de sueño. Acá a mí me hace mucho de preguntarle a los pacientes en consultorio si en el día tienen sueños, si roncan y demás, porque el sábado se asocia mucho hipertensión. Cualquier cosa que sea para sospechar una hipertensión secundaria que nos suele descartar, siempre que tenemos en cuenta, esto está acá, pues todo lo que te dice la guía lo que preguntar siempre. Pero no es la verdad para andar en detalle ni nada por el estilo. Después sí, para dejar a mano siempre los fármacos que pueden aumentar los valores de TA, siempre teniendo en cuenta el consumo excesivo de alcohol en los pacientes y los antimigrañosos consumen mucho. El examen físico, siempre los pulsos, la temperatura, que el paciente no tenga una dermatitis ocre, una cantosis nígricans, algo que nos haga pensar en diabetes o alguna alteración metabólica. Visceromegalia, la aorta abdominal. El estado cognitivo, ver cómo viene la evolución en los últimos años, sobre todo de los pacientes añosos. La palpación tiroidea, que no creo que se haga mucho. Y la ocultación cardíaca y bueno, carotidia, femoral, pulmonar, en búsqueda de placas que aumenten el riesgo cardiovascular. El examen físico, entonces, simplemente lo mismo. Y exámenes complementarios, básicamente hay que buscar todo lo que influye en el riesgo cardiovascular, todos los factores de riesgo asociados, como pueden ser las dislipemias, ver si hay compromiso de órgano blanco y sospechar hipertensión secundaria para pedir de manera dirigida. Estas son las cosas básicas que recomienda la guía pedir siempre. Y sí, en pacientes con sospecha de diabetes, siempre acordarnos de hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y si ya tiene diagnóstico establecido de diabetes, hacer tempranamente una relación albúmina-creatininuria para ver cómo está la relación y ver cómo está el daño órgano. Después lo otro, exámenes complementarios y sobre todo los que más nos competen a nosotros para buscar siempre el órgano de choque. Lo importante de lo Sí. anterior, por ejemplo, es que si un paciente es diabético y ya tiene proteinuria, rango elevado, puedes iniciar con fármacos antihipertensivos sin tener hipertensión. Exacto. Entonces, por eso es lo importante que te mencionas. ¿quieres repetirlo más fuerte en el micrófono? Bueno, pues el que no se escucha. Nah, sí. Pero de fijas tipo llega. Llega, Claro, alguno antihipertenúrico. tal cual. Y si no, podrías empezar con finerenona si tuvieses alto riesgo Está y muy bueno.
Si tuviese alto riesgo y no tuviese daño renal, podría usar finerenona Sí. para evitar la progresión. O Sí, no sé disminuir. cuánto nivel de supervivencia haya, pero. Creo que también Pero porque ya que haya dado si no inicias como por el efecto antiproteinúrico. antiproteinúrico. O sea, que te da el efecto Exacto. también de antihipertensivo, pero es más Claro. por De hecho, cuando tengan en la sala un paciente Sí. diabético y Ajá. siempre idealmente arranquen un IECA porque de nada. Exacto. bueno, signos de órgano de impacto, uno siempre es el corazón, obviamente con sus signos de hipertrofia. Estos son algunos de los patrones electrocardiográficos que tenemos. Los que más se conocen o se usan es el de Cornell y si no el de Sokolov-Lyon. Y por otro lado, los de ecocardiograma con los signos de hipertrofia, sobre todo con los parámetros de disfunción diastólica y con el volumen de la aurícula izquierda. Y esto es para tenerlos a mano, sobre todo para los que no los tienen tan en cuenta. El de Sokolov es la S siempre profunda en B1 porque me representa el segundo vector de despolarización. Y la R en B6, y todo eso me da más de 35 milímetros o 3,5 milivoltios, es un signo de hipertrofia. Y si no, el de Cornell, donde veo R en ABL más la S en B3 y que todo esto, si me da más de 28 en hombres o 20 en mujer, también son signos posibles de hipertrofia, que me indican a mí desde el electro ya hipertrofia. Y lo otro, siempre tener en cuenta que en los trastornos de hipertrofia lo que podemos tener es los trastornos de la repolarización asociado. Podemos tener elevaciones del ST, que en realidad sería una elevación del punto J, e inversión de las ondas T, como tienen en vez de todo trastorno de la repolarización, sí, por tener tanto septum hipertrófico. ¿Está bien? Todos saben identificar esto, pues es lo que, con lo que Fede dijimos que es tal vez más básico saber identificar. ¿Sí? Bueno, después siempre los exámenes complementarios eh, los podemos orientar según los que estemos buscando. Esto no es para desarrollarlo mucho, porque la verdad es que la mayoría son exámenes que no tenemos para hacer acá, pero sí saber que existen y que otros centros los tienen. Eh, donde tenemos para buscar siempre los daños de órganos más frecuentes, las velocidades de onda de pulso aumentadas, las imágenes del sistema nervioso central, se hace una rezo, idealmente una rezo y sin una tomografía, las placas de ateroma y los test neurocognitivos. Y después hay todos otros estudios que Fede, no sé si quería decir algo, pero yo no tengo mucho para aportar al respecto, de los estudios alternativos que hay. Sí, la presión aórtica central es más que nada cuando está la hipertensión Ahí está, el sistema aislado. histórica en jóvenes, Joven. que en general es por algo de las arterias. Es fisiopatológico, pero no es algo Pero si vos patológico. tenés la presión, pero ahí tenés la presión aórtica central normal. Claro, Si es presión aórtica central elevada, es de mal pronóstico y mayor riesgo cardiovascular. exacto. Eso, pero creo que no sé si Pero hay algún después el lugar donde resto- lo piden. Y No, la ahí la impeda- impedancia está bueno. la impedancia lo sabemos, pero eso, no sé si en algún lado No. la presión aórtica central, o sea, es algo invasivo. Sí, sí, ya es masivo que sé que se hace, es de esos jóvenes para descartar que esa hipertensión sea algo más. Pero solo en sistólica aislada, si tiene Sí. diastólica ya no, porque ya es hipertenso. Bueno, y ahora sí, una vez que se evaluó todo el examen físico, se tomó la TEA, se evaluó el examen físico del paciente, lo que queda es estratificar el riesgo cardiovascular global, que lo que se busca es estratificar el riesgo para la prevención de todo el cuadro cardio, cerebro, renovascular, es lo que habla la guía, y tenemos dos formas de estratificar el riesgo. Una forma es con la calculadora, que la Hertz de las Américas es el que más está utilizado acá, que es una calculadora que la abrís, son 4 o 5 pasos que respondes y ya te estratifica el riesgo de tu paciente. Es como la más simple. Y la otra, ¿Esa es la recomienda la guía? esta es la que recomienda la guía, la calculadora. Así que era solo la de la OMS. Eh, y después lo que se usa es este cuadro clásico de estratificación de riesgo, en donde los pacientes que tienen menos de 5% de riesgo de enfermedad cardiovascular a los 10 años son los verdes, de 5 a menos de 10% los amarillos, de 10 a 20 los anaranjados y 20 a 30 los que están en rojo intenso. Todo esto es el riesgo cardiovascular global a 10 años que tienen los pacientes. Entonces, te evalúa los valores de TA y te evalúa los factores de riesgo. Más de 3 factores de riesgo, por ejemplo, y TA limítrofes alto riesgo,
¿Saben a qué no? 30% de riesgo a qué? De los MEIS. De los MEIS, claro. La muerte cardiovascular y los eventos mayores, infarto, ACV, Parto ACV. y después de... ¿Saben a cuánto tiempo? No. El porcentaje de mortalidad a cuánto tiempo. Es a 10 años. Es. Es lo que dice ahí. Ahí te va. Ahí está. Era una pregunta. Entonces, si no tienen la calculadora, no tienen algo a mano, simplemente evalúan la cantidad de factores de riesgo y la TA que tienen y ya saben dónde catalogar al paciente y ya pueden saber el riesgo de eventos que tienen. Y siempre teniendo en cuenta que el daño de órgano blanco, la diabetes o la enfermedad renal crónica, en grado 4 sobre todo, ya arrancamos de un alto riesgo para arriba. Claro. No mucho más con esto. Pero no sé vos si querés algo de No, mi segunda campaña le saqué la cena de las 4 de la tarde que no reciba y le puse preocupar cosas. Como- Sí. ¿Querés decir algo de la impedancia? de la impedancia Sí. aórtica. Porque de la presión aórtica central hablamos, pero no sabemos mucho de la impedancia. Cardiografía Sí, por- sí, Cuando, sí, o sea, la mayoría de los hipertensos no da análisis costo-efectivo de hacer una cardiografía por impedancia a todos. La hacemos más que nada para ver el mecanismo fisiopatológico de hipertensión en ciertos pacientes, sobre todo los que tienen hipertensión resistente. O sea, todos nosotros tenemos, todos los hipertensos, mejor dicho, esenciales, el 90% de hipertensión común, tienen algún mecanismo predominante. O sea, los mecanismos son retención de volumen, más que nada mediado por el tema es hormona antidiurética en el riñón, actividad simpática y, y un tercero que ahora no me sale, no me acuerdo. Pero la idea es que, y la resistencia, o sea, por vasoconstricción. La cardiografía por impedancia lo que hace es ver cuál predomina en ese enfermo. Por ejemplo, los obesos, y ahí hace el tratamiento con antihipertensivo le iría mejor a ese paciente. Por ejemplo, no sé, en obesos con SAOS se vio que tienen mayor liberación de hormona antidiurética y de la mejor con espironolactona propiolítico en vez de otros diuréticos, por ejemplo. En los jóvenes suele predominar el tono simpático, entonces dan beta bloqueantes. Bueno, sirve para eso, pero no lo hacemos en todos, lo hacemos en los resistentes. Por eso está como 2B en las guías, como complementario. La presión aórtica central también, no en todo. Tienen presión sistólica aislada, jóvenes sobre todo, para descartar que no sea real o ficticia. Esto, por ejemplo, los centros que hacen hipertensión o los centros que hacen cardiometabolismo, daño de órgano blanco en retina casi nunca buscan, en diabetes sí, siempre, pero en hipertensión no lo buscan. No lo buscan casi nunca. La enfermedad el índice de tobillo graso, esos no lo hacen, pero es una práctica adecuada. Si el paciente sobre todo tiene síntomas, o para diagnosticar y hacer un Doppler, o directamente para sumar una cosa más. Esto, el test neurocognitivo, los centros de hipertensión lo están implementando, pero es nuevo, por eso todavía es 2B, aunque va a empezar a ganar cada vez más evidencia, como para ver si con esto alterado le puedes hacer después una imagen. Bien, la evolución del pulso ya es 2A, es lo que habíamos visto antes. Está cada vez más recomendada, pero nosotros no tenemos. Tienen, por ejemplo, los pierdes, los chiquitos. Ahí le dejamos algo más. Pero lo de edad está muy bueno. Es un mecanismo que ponen muchas balas por acá. No sé cómo funciona exactamente, pero lo que valora es que la hipertensión tiene muchos mecanismos para producir edad. Pero acá dicen como que se basan en tres cosas: el índice cardíaco, en el volumen y la resistencia vascular sistémica. Como que los fármacos van a actuar sobre estos sistemas para bajar la presión arterial. Entonces decía, un paciente que tiene mucho volumen va a tener una mayor presión. Lo que decía Fede, pacientes obesos tienen mucho volumen y por eso en algunos pacientes obesos se prefieren, por ejemplo, los diuréticos, pero clorexida, por ejemplo. Otros pacientes que tienen un índice cardíaco muy aumentado, de volumen minutos, están muy taquicárdicos, sistema simpático muy activado, frecuencia cardíaca alta. En los pacientes capaz les va muy bien, por ejemplo, betabloqueantes y oral, por ejemplo. O la resistencia vascular sistémica, nuevamente, sistema renal muy alto, el simpático muy alto, los pacientes van por el IECA. Entonces, la impedancia te dice como que, bueno, este paciente tiene mucho volumen, tiene mucha resistencia o tiene mucho índice cardíaco. Entonces, en base a eso, como que va enfocado el fármaco. Con este paciente le va a ir mucho mejor que si el medio bolón. ¿Por qué? Porque baja la frecuencia cardíaca y disminuye la resistencia o el óxido nítrico. O este paciente tiene mucho volumen, le doy diuréticos. Por ejemplo, doy hidroperoxida o doy furosemida, que también lo uso como antihipertensivo. O resistencia vascular sistémica muy alta, le doy dosieca. Entonces, está muy bueno ese estudio, pero como que Fede no se separa por eso.
Son a pacientes muy Claro. específicos. Porque el software es caro y no está en todos lados, sale mucho más que un electro, que un electrocardiograma, es un software que está caro, entonces está reservado para eso. Y ustedes me preguntaban qué es muy parecido a lo que hicieron acá en Madocha, no sé si vieron, es una cinta como de aluminio, de metal que se pone acá, y se pone después, se ponen una o dos, se suele poner en el cuello y una acá abajo, entonces como que mide la diferencia de voltaje entre las dos en función de la cantidad de líquido que tiene el tórax. Entonces los pacientes secos suelen tener una resistencia más baja porque para una resistencia más alta porque tiene menos líquido, que tiene menos líquido tiene resistencia más baja, y en base a ciertos cálculos va sacando estos parámetros. Y estos parámetros están validados con el SWAN y con la resonancia. O sea, el índice cardíaco por ahí es bastante fidedigno, o sea, lo podríamos hacer incluso pacientes de la UCO, pero no tenemos el dispositivo y tenemos un SWAN. Entonces usamos el SWAN. La parte del SWAN te da otros parámetros, es más completo. Pero tengo entendido que es fidedigno, está validado. Siguió. Bueno, nada. ¿Hay alguna duda con la certificación de riesgo? Los dos métodos que hay. Bien, entonces, en cuanto a estos factores de riesgo, siempre vamos a ver las condiciones clínicas asociadas, las lesiones subclínicas que vayan a tener los pacientes o el daño de órgano blanco, los factores de riesgo no modificables y que se podrían modificar, y los modificadores de riesgo cardiovascular que hay. Que yo no entendía muy bien la diferencia y Fede hace un rato ¿Empezamos a ver? nos explicó. ¿Saben cuál es la diferencia entre factores de riesgo no modificables, potencialmente modificables y los modificadores de riesgo? La edad, puede explicar. Por ejemplo. La edad, sexo, eso es lo bonito. Claro, Bien. económica, Genético, claro. Entonces, color genético. Por ahora hasta que. Lo potencialmente modificable. Vamos a la noción. Bien, y los Exacto. modificadores de riesgo, que yo no sabía cuál era bien la diferencia. No tenía idea. Eso es un factor de riesgo modificable, el Claro. fármaco. O sea, siempre y cuando no lo requiera sí o sí. Podés sacarlo o rotarlo por uno que no le genere hipertensión, por ejemplo. Pero los modificadores o factores de riesgo cardiovascular no clásicos son esos que uno son muy difíciles de cuantificar. Se sabe que están asociados a mayor daño cardiovascular y en este caso hipertensión, pero no sabes en qué cuantía. O no estaban, por ejemplo, en el estudio de Framingham, famoso, que agarraron el factor de riesgo Claro, sí, tres. y los ponían. Psoriasis. Una Claro, enfermedad porque- crónica. Claro, son muy heterogéneos y muy difíciles de Y no en todos cuantificar. los pacientes por ahí impactan de la Va a misma estar forma, pero claro. sabes que están y que existen. Y Exacto. que un paciente por ahí que no tenga factores de riesgo modificables, como que no fume, sea una vida sana, pero tiene una psoriasis, ya sabes que tiene mayor riesgo que una población normal con los mismos factores de riesgo. Y estos no los incluyen en las calculadoras de riesgo también. Entonces por ahí te va a dar de bajo riesgo, pero vos sabes que tiene condiciones clínicas que lo Hay un millón a la entrada. Sí, la lista es eterna. Y la pusimos acá pues muy larga. Y hay otros que no podemos ni siquiera modificar nosotros, como por ejemplo si vives en la ciudad, La el polución. tono del ruido, el smog, todo eso, sabés que te va a afectar porque está comparado en ciudades que no lo tienen y no mejor, pero no lo podés cuantificar ni sacar ni. Es un punto que en el futuro por ahí es un blanco terapéutico de una forma, pero todavía estamos lejos. ¿Ven? Bueno, en cuanto a la identificación de riesgo, estas cuatro cosas que vimos, las condiciones clínicas son cosas como muy gruesas que hay que tener siempre en cuenta como condición clínica para que automáticamente sea un alto o muy alto riesgo. Siempre cualquier antecedente de ACV isquémico, hemorrágico o AIT, la enfermedad cardíaca, la angina de pecho, todo lo que me diga que tenga enfermedad vascular va a ser un factor de riesgo, la retinopatía y la enfermedad renal crónica avanzada con una tasa de filtrado menor a 30, una proteinuria mayor a 500 o enfermedad vascular periférica sintomática. Entonces siempre interrogar por claudicación intermitente, amputación de origen vascular o si tuvo revascularización en algún momento. Todo esto para ya pararnos desde un alto riesgo. Después tenemos las lesiones subclínicas o daño de órgano blanco cuando el paciente todavía tal vez ni se enteró al respecto. eh, Donde ya vamos a tomar como un riesgo alto y a partir de un valor de mayor a 130 los signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo que vimos, las placas de aterosclerosis que se identifiquen en cualquier sitio, y fíjense que ya ponen incluso por radiología, no solo por ultrasonido, sino también por placas, que yo vea placas clasificadas.
La rigidez arterial, que es lo que hablábamos recién, la enfermedad renal crónica en menor estadio, con clínex de 30 a 60, la enfermedad vascular periférica asintomática, con un índice de tobillo-brazo menor a 0,9 o mayor a 1,3, y lesiones de la sustancia blanca, sobre todo visto por técnicas de imagen. Entonces, ya no clínicamente, sino subclínicamente, con estos parámetros y con T arriba de 130, ya también estoy hablando de un riesgo alto. O sea, si vos haces el arterial, todo el contexto que sea, vos vas a hacerle tipo un Doppler para buscar placas, o sea, ya vas a buscar todo para Sí, el daño órgano blanco, sí, tengo entendido, sí. En realidad la teromatosis clínica se usa para recategorizar el riesgo. Recalificar. En pacientes que tengan bajo riesgo, pero que vos sospechás que pueden tener mayor riesgo, y ahí tenés como diferentes objetivos en el LDL de nada, estas cosas. No, es que hay factores hipertensos. Ok. No para estratificar la hipertensión. O sea, esto va para. Nunca estratificar la hipertensión, sino Claro, en realidad claro. Riesgo del es el paciente. paciente y en base a la hipertensión que tiene, él mostró un cuadro, pero en realidad es el riesgo cardiovascular de todo el paciente. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, los modificables y los no modificables son los que ya conocemos, sobre todo teniendo en cuenta siempre la alimentación, el enolismo, el lipidograma, la obesidad, todo el cuadro metabólico del paciente, las glucemias alteradas, etcétera. Y los modificadores de riesgo cardiovascular, que estos son solo algunos de los muchos, donde el estrés psicosocial está, y se ve que el mindfulness es una de las principales medidas que está para manejo de la TA. No sé si de eso fue, crees. No, y eso de lo que dice al principio de todos los antecedentes Sí, gestacionales de las mujeres es muy importante, porque a veces no lo preguntamos y muchos tuvieron eclampsia, preeclampsia, embarazos, sí. crecimientos de bebés muy alto o bajo peso, el atletismo placentario está relacionado bien. Si el SAOS ahí lo pone como factor, pero en realidad es una causa de hipertensión secundaria. Y la hiperglicemia también agrega al lado siempre, que siempre suma o sea, como un factor modificador. No es un factor de riesgo en sí, sino que es modificador e indica por estar mayor de la cardiovascular cuando está elevado. Igual del LPA ya hay Sí, ya hay un modelo. información. ¿Saben qué es la LPA? Digo que tenga. Sí, es una molécula, o sea, es una especie de colesterol que en vez de estar muy influenciado por la dieta, donde está por lo general el colesterol normal, este viene seteado genéticamente cuando naces con un valor de LPA bien fijo. Que puedes tener suerte o no, por tenerlo muy alto o muy bajo. Por ahora no hay fármacos dirigidos específicamente, van a salir dentro de muy poco. Y se sabe, es un blanco muy importante porque Vale, no. aumenta mucho el riesgo cardiovascular dependiendo del nivel de LPA que tengas. No, bien, no la uso. Eh, bueno, y a tener en cuenta sobre la estratificación de riesgo cardiovascular, es que si bien sabemos que estima la probabilidad de un paciente de padecer el evento a los 10 años, son modelos que, por un lado, están hechos en pacientes en prevención primaria, entonces ya podría estar un poco sesgado en pacientes con eventos previos. Las calculadoras se basan en rangos etarios determinados y en una población epidemiológica específica, que de hecho ninguna calculadora en sí hecha para nuestra población, sino usamos la que más se acoplaría, por decirlo de alguna forma, y que siempre el criterio médico va a primar por cualquier estratificación. Esto es literalmente una guía, un consejo, un consenso, y no es que es algo categórico que es tal cual así. Entonces siempre tener en cuenta eso, que el criterio médico va a estar por sobre todo lo otro. Este es lo mismo de antes. Sí, las edades, lo que hay que sospechar según edad sobre las causas secundarias de hipertensión arterial. Acá lo que no aparece es el SAOS como causa, pero es para tenerlo a mano siempre ante las sospechas. No tengo nada de sí para aportar al respecto, no sé vos, Fede. No, el SAOS no hay que, o sea, la edad puede tenerlo de muy jóvenes porque no es que el SAOS es solamente el que tiene un cuello amplio, obesos, que tiene factores de SAOS como por ejemplo el alcohol y esas cosas. Puede tenerlo un pibe de 18 años con
hipertrofia por netes o alguna alteración otorrina menor, todo eso también utilizados. Entonces no hay que cejarse en ese aspecto. ¿Eso para atrás? Está bueno tener en cuenta este cuadrito cuando viene un paciente, como dijo Guido, menor a 40 años, antes decía mayor el power, igual se entendió, menor a 40 años o mayor que eso, pero con poco factor corporal que tiene hipertensión, le tiene que llamar la atención. Sí. Y esa es la etiología que uno va a buscar en función de la edad. Las más frecuentes son la displasia y no sé si está, el Sí, aldosteronismo la clase primario, muscular. son las dos principales en cada rango etario, ¿no? Bueno, este gráfico es viejo ya de las otras guías también estando, pero siempre tener en cuenta, sobre todo por la severidad, que en los pacientes con cefalea, síntomas de palpitación, sudoración, siempre pensar si no podrían tener un fibromuscitoma para ir rondando, sobre todo pacientes jóvenes. Y bueno, acá qué cosas sospechar según la etiología. Es recontra, o sea, los pacientes que vienen hipertensos, muy hipertensos, Sí. jóvenes, siempre pedirles el potasio en la hiperfunción del iono, sobre todo si tienen menos de 4 años o a ser en edad temprana, que nosotros lo vemos bastante acá, eso siempre hay que ir a sospechar. Y sobre todo si tienen la crisis esa de paroxismos o ataques de paroxismo, que son esos sofocos, Sí. que llaman ellos. Siempre tienen que ir a pensarlo porque estos pacientes, sobre todo los que tienen fibromuscitoma, tienen una mortalidad altísima. Mueren a los 40, 50 años y nadie les pesca en realidad qué es lo que tienen. Y todo depende de la sospecha clínica también. Es como la coartación aorta del que está en cama 1, que si no lo sospechábamos clínicamente, no lo íbamos a ir a buscar jamás. De hecho, en ese caso fue un incidente. Sí, sí. Después el segundo que dice, Ah, no, la no, vascular. no, y la hipnotropía del sueño. ¿Ustedes saben cómo buscarla, cómo hacer un interrogatorio de la hipnotropía? Sabe si tiene somnolencia por el día, si se despierta a la noche, si duerme con alguien y ese alguien no verdad. Perfecto. Dolor de cabeza. Bien, roncar o apneas. Se preocupa. Las dos cosas. Rondar o apnea. Claro, roncar o apnea. Lo que hace cuatro, todos hicieron goles con 4 palillos. Sí. Bueno, eso es una apnea. Después en el laboratorio pueden tener, por eso el hematocrit elevado, CO2 elevada, porque durante el día compensan. Puede estar taquicárdico con el tono simpático aumentado. Y lo que van a encontrar, bueno, el fenotipo, lo que les había dicho siempre, con respecto al cuello, la obesidad, todo eso. Y si el nivel de sospecha es alto, o no tan alto, pueden ser un cuestionario que se llama Stop Bound, es un score para ver qué chance tiene el paciente de tenerlo. Si tiene el Stop Bound alto, le tiene la polición y chao, más fácil. Quizá la polición no es tan fácil de negociar con el paciente porque no se le quiere hacer, porque es como invasiva, por así decirlo, tenemos que ir por un coso, pero le tengo que explicar que es una causa reversible y es importante para él porque si una vez que se le acercas, le mucho riesgo para recuperar. Tienen mucha chance de tener el TCA y ACV en los pacientes con la hipnotropía del sueño. Entonces, eso es hipertensión, es una hipertensión muy maligna. ¿Está bien? Es insuficiencia cardíaca. Bueno, y acá son las recomendaciones de los objetivos de TA que tenemos. Estas son como los grupos más estudiados, donde el objetivo primario va a ser bajar la sistólica abajo de 140 y lo deseable abajo de 130, 80. Después en pacientes más añosos podés considerar valores de 130 a 139, pero siempre con precaución debajo de 70 de diastólica, porque baja mucho la perfusión coronaria con TA diastólica debajo de 70, y sobre todo pues son muy lábiles la gente mayor con mucho riesgo de caídas, por lo que se habla siempre de una curva en J, donde valores altos de TA son malos, pero valores muy bajos también. Eh, Así que siempre tener en cuenta la fragilidad también de los pacientes, no ser súper estrictos en los objetivos de TA debajo de 120-70 y, y no mucho más. Alcanzar los objetivos terapéuticos dentro de los 3 meses es lo que se busca en general. Que los pacientes, es importante que tengamos muchos pacientes mayores de 80 años, sobre todo también en clínica. Acostúmbrense a que si tiene síntomas, síganlos muy de cerca para desprescribir. Después de haberle Sí. hecho una escala de fragilidad, no cualquiera de 80 años. Desprescribir fármacos, porque termina siendo mejor para el paciente, le genera mayor calidad de vida.
y a ese paciente de 80 años bajar la presión quizás no le cambia MACE a 10 años, porque probablemente después no viva 90 o 100 años, y a menos que eso, entonces preferible que tenga 25 veces o hipotensión prostática constantemente a que tenga la presión en la raya. ¿Está bien? Y en cuanto a tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, fíjense que lo que más desciende por lejos los valores de TA es la actividad física. Entonces siempre indicar, nada, que hagan actividad física. Corazón siempre dice que bueno, que hagan algo. Hay pacientes que no se mueven, no le vas a pedir que corran a 200 kilómetros, pero que empiecen de a poco a hacer algo en la silla, mover los brazos, cualquier cosa, y después seguir en lo posible progresando los niveles de nada, de actividad. Y lo otro que baja mucho la TA es con esto que decíamos del estrés, el mindfulness, baja un montón los valores de TA, tal vez no con el nivel de evidencia, pero sí como está bastante aceptado eso. Y bueno, es todo lo que siempre hay que recomendar al paciente. O sea, la sensación tónica, porque no sé mismo, pero. Ni idea. Bueno, No, Y por cada kilo de peso, o sea, cada kilo es un milímetro. un milímetro de mercurio por cada kilo de peso que está diciendo. Bueno, Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, se dan las drogas que ya conocemos siempre, los GLP-2, betabloqueantes, antagonistas clásicos y los diuréticos tiacídicos. Sí se recomienda siempre, en lo posible, que sean drogas combinadas en una sola píldora, por el hecho de que facilite la adherencia del paciente. Y por otro lado, siempre o en general vamos a preferir la combinación de dos drogas a bajas dosis hoy en día antes que una sola droga. Antes se indicaba una droga, dosis máxima, y después se iniciaba otra. Y hoy lo que se busca hacer en general es poner dos drogas a menor cantidad de dosis, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Siempre combinando distintos mecanismos de acción. claro, eso disminuye los efectos adversos y encima logra una mejor control. Mejor control. Lo único que sí asusta más al paciente porque te pregunta, pero yo no era hipertenso y pasé a tomar 2 o 3, ¿por qué? Bueno, ahí es cuando ustedes tienen que explicar y tener muchísima paciencia, pero él tiene que convencer, ¿está bien? Una forma de convencerlo es decirle que está todo en una sola pastilla, en otros casos, pero bueno, se puede a veces y a veces no. Esas drogas que menciona Guido ahí, bueno, no puso exactamente cuáles, si el cada dos, beta, bloqueantes, pero siempre tendemos a preferir los que tienen más evidencia de bajar la mortalidad. Por los estudios de depresión están hechos con ciertas drogas, ¿no? Con los que ya están hechos, y es un poco mejor usar esas porque son los que están la evidencia. ¿Sabes? Después aparecen nuevas, por ejemplo, Ondansetron y todas esas, que hay estudios, pero hay menos evidencia. Y bueno, siempre tener en cuenta nuestro medio, la condición socioeconómica del paciente. No voy a indicar telmisartán si sale una fortuna y no lo puede pagar. Bueno, entonces siempre una combinación doble. Idealmente arrancamos con un IECARA2, un antagonista cálcico tiacida. En caso que no controle, llegando a las dosis máximas o las máximas que tolere el paciente, empezamos con un triple esquema donde agregamos el que no agregamos previamente. Y ya si es una hipertensión resistente, que vaya con un especialista porque creo que es algo que se nos escaparía en el consultorio a nosotros. Pero siempre empezar a indagar en más profundidad si no hay otra causa de hipertensión. Entonces quedó claro que es cuando tienen, que es, necesita cuando la no responde con 3 drogas. sí, 3, todavía no. No, 5. Uno eran dos términos. Y tiene Uno que era ser el con directo. Claro, Con diurético. tiene que ser- Tiene tiene que que estar estar eso. 4 de los cuales uno es un directo. Y con eso perdón, 3 de los cuales son Tres diuréticos, diuréticos. y ahí le rotás por el espinal O rectal. sea, si tiene AMLO, beta bloqueante y GARA, tendríamos que probar con un diurético y de ahí ver si Y en realidad ver antes de eso, corregir todo lo anterior para ver si en realidad es una pseudo resistente que la causa principal es la falta de herencia. Claro. O el agregado de una hipertensión secundaria que le estás poniendo. O errores en la toma de medición. O después que haga cualquier cosa con su estilo de vida. Todas esas son pseudo resistencias. Bueno, y pacientes en donde se prefiere la monoterapia, creo que está chiquita y no se Es ve. para que quede para la diáfana. Sí, nada más, pero es tener en cuenta que los pacientes con fragilidad moderada grave, hipotensión ortostática sintomática o mayores o iguales a 85 años, la guía europea recomienda empezar con una sola droga. En esos casos sí, no vamos a arrancar con dos drogas. Es el único caso donde empezás con una sola, el resto empezás con 2. ¿Está bien?
Y acá no me acuerdo para qué la pusimos acá. Y eso lo pusimos para ver qué hacer con los pacientes que tienen presión limítrofe, Ah, que los son los limítrofes. que, en realidad son los que nos joden, porque cuando el paciente es normotenso, psicoteórico, todo bien. Sí. Cuando el paciente es hipertenso, horrible, lleno de daño, ya está, le pones todo, pero ¿qué hacer con los que están en el medio? Y tienen un solo factor de riesgo, dos. Y sí, lo sigo de cerca, pero mientras que puedo hacer. Y bueno, la guía sigue diciendo que los 6, 3 meses con estilo de vida, Sí. y si en los 3 meses lo recontrolas y siguen en la Igual. misma presión arterial limítrofe, los podés medicar. ¿Está bien? Pero vas sopesando riesgo-beneficio en cada consulta. El límite que pones son 3 meses. ¿Está bien? Bueno, y estas son las drogas simplemente para tener en cuenta siempre que, por ejemplo, en los pacientes que voy a preferir un IECA o un ARA2 va a ser en los que tienen una fe reducida, una hipertrofia del ventrículo izquierdo que ayuda al remodelado de los IECA, enfermedad renal crónica por el efecto en la proteinuria, en los diabéticos, etcétera. Y así con cada droga, ¿por qué elegiría más una u otra a la hora de elegir una droga por un paciente? Poder orientarlo un poco al cuadro clínico o a los daños que podría llegar a tener el paciente. Bien, la hipertrofia evita el remodelado o logra disminuirlo o frenarlo al menos. La renal crónica de eso. En los pacientes con diabetes mellitus y ECARA2 son los más neutros metabólicamente, o sea, no tienen hiperglucemia, Sí. no les alteran el diagrama, entonces son los elegidos, entre otros beneficios obviamente. Y así cada uno según el grupo. Pero bueno, como dijo Guido, en realidad a veces, muchas veces también lo que tenga a mano el paciente económicamente y son de eso, ¿no? Y ya estamos en lo último, en las embarazadas, simplemente apartado como para tener en cuenta. Si antes de las 20 semanas una embarazada eh, tiene cifras arriba de 140 a 90 y menor a 160 a 110, lo que se recomienda en este tipo de grupo etario es realizar un mapa o una ambulatoria de la TA para descartar un guardapolvo blanco siempre antes de iniciar el tratamiento farmacológico, como para tenerlo en cuenta siempre, porque justo las embarazadas tienen todos esos cambios fisiogravídicos que nada, que no vas a estar medicándola por un primer valor que tenés en consultorio elevado. Entonces, en las embarazadas, antes de las 20 semanas, siempre el mapa. La dieta hiposódica en la embarazada, en general, solo en los que tienen hipertensión arterial crónica diagnosticadas previamente al embarazo, no las vamos a mandar una dieta hiposódica antes de eso a las embarazadas. Y si no, siempre les recomendamos una dieta normosódica. Y vamos a sugerir iniciar la monoterapia en las pacientes con una TA sostenida elevada, más de 140-90, con el objetivo de mantener los valores por debajo de esos, siempre con la diastólica mayor a 70. ¿Por qué piensan que es lo primero? O sea, ¿por qué piensan que sí o sí se les hace mapa a las que estén en esos valores? Antes de los 20 semanas. Más de 20 ya es no, más de 20 es estacional. Claro. Antes es ¿Qué sospechás crónica, antes de claro. los 20? ¿Sospechás que probablemente la causa no sea la placenta que Exacto. estaría yo? Porque tiene Entonces, crónica. probablemente sea, claro, no gestacional y encima es una embarazada. Le vas a poner medicación con lo difícil que es. Exacto. Porque es difícil dar medicación embarazada. Tienes que ver exactamente qué fármaco, no tenés todo el espectro. Entonces tomás esos dos recaudos. Exacto, enfocar cuando está la placenta como en un circuito nuevo en paralelo que es la placenta, que la TA puede disminuir en cierto punto, y si no, ya hablas de la preeclampsia. ¿Qué pasa? Y estos, ¿Los fármacos? los fármacos que se utilizan hoy en día con las dosis máximas, la amlodipina creo que es lo nuevo, ¿no? Sí, es lo más Se reciente. usa también en empresas. Que, Estaba solo una difícil claro, antes era nifedipina, ahora está la amlodipina que se puede usar en embarazadas y siempre acordarse que los IECA, los ARA2, el aspiro y el atenolol están contraindicados en el embarazo. Y lo último que para mí es un dato siempre a tener en cuenta en las embarazadas, los factores de alto riesgo que puedan tener, porque las embarazadas con el riesgo de preeclampsia siempre tienen que tener aspirina indicada, supuestamente lo debería indicar el obstetra, pero siempre asegurarse que tengan la aspirina por todo el riesgo que conlleva, y estos son los factores de alto riesgo y de moderado riesgo para la embarazada. Y por último, nada, acordando siempre que los pacientes, más allá de la edad que tengan, siempre un score de fragilidad sería de buena práctica, al menos tenerlo en mente, porque de hecho a futuro la edad en un momento va a pasar a ser un número y el score de fragilidad va a ser un poco más lo que se va a considerar a la hora de prescribir medicación y sobre todo antihipertensiva.
Hay escalas, pasó nada más. Y lo que recomienda la guía es según la escala que tengas, ya de 6 a 9, dependiendo de lo que ellos miden y qué sé yo, lo que hacen es hacer hincapié en que, bueno, como dijimos antes, no hay tanta evidencia en los pacientes con fragilidad elevada sobre qué hacer. Entonces el manejo se vuelve cada vez más individualizado. Lo que apunta la mayoría es hacer monoterapia y la reevaluación constante. Pero bueno, en ese paciente no piensan en doble terapia, vayan muy de a poco, porque no le van a modificar tanto el riesgo cardiovascular y la glucosa. ¿Está bien? Empeora todo. Bueno, eso es todo. Sí, ya está. La clase la hizo viva.